Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Un tiempo de edificación para ti, para la persona, pero también para la familia. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios, un mensaje de la palabra de Dios para hacer de nosotros esos instrumentos maravillosos de Dios como objeto para transformación del mundo. El mensaje de hoy se llama la necesidad de comprender. La necesidad de comprender. Muchas veces nosotros decimos, yo no entiendo lo que me pasa, yo no comprendo por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo, no comprendo a las personas, no puedo comprender. Vamos a entrar a profundizar un poquito en la palabra de Dios, el significado de comprender y por qué Dios nos anima tanto para que podamos comprender, para que podamos entender su voluntad, que si bien es cierto, es buena, agradable y perfecta, que es bien complejo y bien difícil que nosotros es aceptarla como tal y hacerla. Lo invito entonces para que vaya a la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 14, y permítame darles la lectura al versículo inicial. En el capítulo 3, versículo 14 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, muy difícilmente vamos a poder comprender las vicisitudes de la vida. Y pido que arraigados y cimentados en amor, Dios es amor, el amor es fundamental, todo puede pasar, pero el amor no va a pasar, dice la palabra de Dios, cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos, junto con toda tu familia, eso empieza por ahí con tu familia, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de plenitud, de la plenitud de Dios. Y si usted lo cree, diga amén y amén. No es fácil, amada iglesia, definir la comprensión. Cuando usted busca la palabra, la definición en un diccionario, dice, ¿qué es comprensión? Comprensión es entender. Y va y busca, ¿qué es entender? Entender es comprender. No, pues ahí queda uno. Pero desde un punto de vista muy general, la comprensión es la facultad o la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, una capacidad dada por Dios para conocer los significados, el sentido de las cosas o de las situaciones que nosotros vivimos. Por el origen etimológico de la palabra, se puede entender como la acción de captar. Comprender es captar, entender, atrapar, sujetar una idea y uno poderla discernir, poderla explicar. Es tener claridad sobre un mensaje que se recibe o se envía. Cuando yo recibo un mensaje, digo, lo capté, lo entendí, lo comprendí. O cuando yo emito un mensaje. ¿Para qué? Para que el otro lo capte, lo sujete, lo atrape, lo comprenda, lo entienda, lo asimile. Eso es. Tener claridad de las razones de todas las circunstancias que nos rodean en nuestra vida. Cada cosa que nos pasa, cada situación tiene una razón de ser. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros tenemos que comprender todas las situaciones que pasan alrededor. Cuando nosotros no lo hacemos, o sea, cuando no comprendemos lo que ocurre a nuestro alrededor, pues en nuestra vida comenzamos a tener grandes dificultades, preocupaciones, dudas, incluso podemos llegar a terminar perdiéndole el sentido a la vida. El sentido ya no tiene sentido porque tú ya no comprendes para qué vives. Es una vida vacía, es una vida repetitiva. Y eso es lo que estamos tratando nosotros así, porque si hay muchas personas que han caído en eso, pues lo que vamos a tratar de hacer es a través de la palabra de Dios, recuperar ese gozo, recuperar esa pasión a través de la comprensión de todo lo que nos está ocurriendo o de lo que Dios quiere aún hacer con nosotros, porque mientras estemos en esta tierra, mientras tú estés respirando,
mientras tenga aire que te entra a tus pulmones, mientras cada mañana tú abras los ojos, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y si te da este día, hoy este día y mañana ese día, es porque todavía te necesita vivo aquí en esta tierra. Eso es lo que nos hace falta comprender. Lastimosamente muchas personas la ven a la vida como una carga más y por lo tanto pues se pierde el gozo. Y si no entienden las dificultades que pasan o las cosas, pues no se va a disfrutar, no se disfruta de lo que se vive, no se disfruta del trabajo, no se disfruta de la familia, no se disfruta del entorno. Yo creo que las personas lastimosamente entienden o le dan la importancia a la familia, al trabajo, a las relaciones cuando las pierden. No, nosotros no tenemos que esperar a perder nuestra vida, nuestra familia para comprender que nos da una gran alegría. La falta de comprensión puede llevar a perder el ánimo. Pierde el ánimo y ahí muchas veces en lo que yo siempre les manifiesto hay personas que dicen aquí con el gozo del Señor, no, lo que están es total y absolutamente desanimados porque no comprenden para dónde van ni de dónde vienen. Esa es la preocupación de Pablo en los versículos que nosotros acabamos de leer a la iglesia de los Éfesos. Lo que le está manifestando es que les hace falta comprender, les hace falta captar, les hace falta entender, asimilar el mensaje del amor de Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a esta iglesia. Ustedes deben entender el amor de Cristo. ¿Y por qué yo debo comprender el amor de Cristo? ¿Por qué yo debo aceptar el amor de Cristo? Pues para que no pierdas el ánimo. Para que no pierdas el ánimo. Para que puedas entender que toda la situación, por adversa que sea que te pase o que te suceda, tiene una razón de ser, tiene un propósito. Y cuando tú descubres ese propósito, pues tienes ánimo, te animas. Por eso es muy importante y nos hace muchísima falta el comprender cuán alto, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo. Es que el amor de Cristo no tiene límite. Y si no tiene límite, pues por Dios, la comprensión es amplia, es grande, es en toda circunstancia, en todo momento. Alegre, feliz, adverso, triste, lo que sea. Eso es lo que está tratando de manifestarlo Pablo a la iglesia. Esto lo digo porque muchas veces cuando uno mira la actitud del mundo, la actitud de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, y la compara, esa actitud del mundo, con la actitud de las personas que tienen a Cristo en su corazón, con la actitud de la iglesia, uno ve una gran diferencia. Uno ve al mundo con una actitud, a la iglesia, a los creyentes con otra actitud. Y lastimosamente se ve más tristeza y dolor en los creyentes. Se ve más tristeza y dolor, se ve más desánimo en la iglesia más que en el mundo. Usted al mundo lo ve con ánimo. Podemos estar en un funeral, pero es que se nos está acercando la época de decembrina, la feria, y podrá suceder lo que sea, pero el mundo está con gozo, está con alegría, está con felicidad, a pesar del destino del mundo, porque usted y yo sabemos cuál es el destino del mundo. A pesar de eso, usted los ve felices, usted los ve llenos de gozo. No se pierden la corrida de un catre, eso es felicidad total y absoluta, muy diferente a aquellos que tienen vida eterna en Cristo Jesús, aquellos que dicen conocer el amor de Cristo, pero no se los ve tan felices. Se los ve con el gozo del Señor y ya sabemos que el gozo del Señor es como una tristeza, porque la volvieron tristeza, porque la volvieron casi que una desesperanza, aquí esperando a ver si Dios se acuerda. Todo eso está ocurriendo porque les hace falta comprender la palabra de Dios, comprender su voluntad. La misma palabra de Dios nos dice que la vida es muy sencilla, que Dios la vida la hizo sencilla, pero que nosotros la complicamos. Nosotros le ponemos cuanta arandela queremos y lo complicamos y nos volvemos bultos de anzuelo. Y todo eso lo hacemos porque por la falta de la comprensión, porque no comprendemos. Ahora, comprender no es un proceso pasivo, como el que muchas personas creen. Ahí están quietos, esperando que Dios actúe, esperando que Dios me bendiga, aquí esperando la bendición de Dios, esperando la voluntad de Dios. Yo aquí nos la pasamos esperando, y la gente le va a coger la muerte esperando. No, la comprensión es un proceso muy activo, que exige una mayor actividad, especialmente nosotros los receptores. Exige discernimiento
¿Para qué? Para evitar múltiples interpretaciones y decir que cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está mandando a que comprendamos una situación, yo puedo entender eso y decir, el mensaje es este y es un mensaje equivocado. Para que usted me entienda. Cuando tú te tomas una selfie, ahora de moda las selfies, y coges el celular y tú te tomas una selfie, ¿cierto? Y el tomarse la selfie tiene un propósito. Tú te la tomas, tú te vistes para ella, tú haces esto, tú posas en la selfie, te pones un vestido, haces algo. Te pones allí porque tú pretendes con esa selfie enviar un mensaje a las personas que la van a ver. Ahora, basta ver si las personas que la ven entienden el mensaje cuando te conozcan. ¿Por qué? Porque de pronto es probable que el mensaje que tú estés enviando no es el mensaje que el otro va a captar cuando la realidad te está diciendo otra cosa. Comprender es entender, es tener la imagen real, clara, concreta, verdadera del mensaje que Dios te envía. No un mensaje disfrazado, oculto, camuflado, no. Un mensaje que refleja verdaderamente la realidad. Es decir, un mensaje sin filtros, tal cual como es. El Señor lo afirma. En la primera carta a los Corintios, permítame, acompáñenme un momentico allá. Primera de Corintios en el capítulo 14. Primera de Corintios en el capítulo 14, en el versículo 15, escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu. Yo oro con el Espíritu para comprender lo que me está sucediendo. Señor, oro, yo te pido que me reveles lo que me está pasando, pero también con el entendimiento. Yo oro en el Espíritu, pero también oro con entendimiento. Por eso es que la palabra de Dios se refiere a la oración vanas palabrerías, cuando nosotros repetimos y repetimos y decimos frases sin sentido, sin coherencia. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con esta oración maravillosa del Padre Nuestro. La gente ora el Padre Nuestro, pero hace esa oración sin entendimiento. Sin entendimiento. El mensaje que está enviando Dios, nosotros le ponemos un filtro, el filtro de la religiosidad, y por eso recibimos otra cosa. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Ya, papito, usted le acaba de decir a Dios que se haga la voluntad de Dios. Punto. Entonces, ¿por qué le está exigiendo hacer lo que usted desea? Si usted le acaba de decir que haga la voluntad de Dios. Porque oramos, pero sin comprender, sin entender. Por eso dice, oren con el Espíritu, pero también entendiendo lo que están diciendo. La palabra de Dios dice que nosotros seremos juzgados por toda palabra vana que salga de nuestra boca. Ahora, pensar antes de hablar. Cantar con el Espíritu. Claro, cantamos con el Espíritu. ¿Cuántas canciones cantan? ¿Cuántas canciones se las bailan? Pero sin entendimiento. No entienden la letra. No comprenden el mensaje de esa canción. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro, porque el otro no entiende el mensaje. Cuando un cristiano logra la comprensión de lo que Dios quiere en su vida, entiende la profundidad del amor de Cristo. Cuando nosotros, se lo vuelvo y se lo repito de otra forma, cuando usted comprenda lo que Dios quiere hacer en su vida, entiende la profundidad del amor de Cristo al haber dado su vida en la cruz. ¿Usted cree que dio Jesús su vida en la cruz para que usted tenga un carro? ¿Usted cree que Dios entregó a su Hijo para ser crucificado, para que usted tenga comida, un mercado, una casa? ¿Será eso? ¿Será eso? Analicemos por un momento la vida del hombre. Cuando nace el hombre, pues un bebé, ser humano, un bebito. Lo más importante para ese bebé y para ese niño son las necesidades básicas. Las necesidades básicas. Comer
Llora, le pasan el biberón, el tetero, siente frío, llora, lo cobijan, le cambian de pañal, etc. Luego va creciendo el bombón, el helado, la cosa. Y poco a poco, en la medida en que va creciendo el ser humano, va subiendo de nivel y van apareciendo otras necesidades que todavía siguen siendo básicas, como la necesidad de estudiar, la necesidad de comprometerse, la necesidad de amar, el afecto. Empiezan a aparecer varias cosas, la realización profesional, y quieren ser profesionales, la realización laboral, etc. ¿Hasta qué? Hasta llegar a las trascendentales, como el desarrollo de la espiritualidad. ¿Esto qué significa? Que pasamos nosotros de lo físico a lo trascendental. Que eso es lo que Dios quiere, pero nosotros no lo comprendemos. Porque para Dios es más importante lo trascendental, aunque no descuida lo físico. Lo físico no nos va a dar la felicidad por la cual nosotros fuimos creados, fuimos salvados en Cristo Jesús a través de su muerte y de su resurrección. Por eso la palabra de Dios dice, no solo de pan vive el hombre, entendiendo el pan como la expresión de las necesidades básicas. Las necesidades que en el mundo nosotros vemos se matan por esas necesidades. Que incluso el mismo hombre también lo conoce. Si ustedes recuerdan, en el siglo pasado, un psicólogo llamado Abraham Maslow, que es el autor de la famosa pirámide de Maslow, que son él establece la escala de las necesidades básicas del ser humano, las puso en una escala desde lo más básico, desde lo físico, desde lo biológico, hasta llegar a la parte más trascendental, más espiritual. El hombre vive con eso y dice en su expresión, Maslow dice que el hombre, el ser humano, vive solamente para el pan, o sea, para lo físico, vive solo para lo físico cuando no hay pan. Es decir, como no tengo carro, yo trabajo por un carro, vivo por un carro. Como no tengo casa, trabajo y vivo por una casa. Como no tengo hogar, trabajo y peleo y lucho por un hogar. Es decir, pelea por un pan cuando no hay pan. ¿Qué ocurriría si tuviera un montón de pan? Si tiene carros, si tiene casas, si tiene hogares, si tiene fincas, si tiene todo. Se le acabó el propósito, porque ya lo tiene todo. Por causa de la incomprensión, porque no va a comprender, y por eso es que nosotros vemos, uno dice, pero ¿por qué se suicidó? Si era tan hermoso, era tan bello, tenía fama, era tan hermosa, tenía fama, tenía dinero, lo tenía absolutamente todo. Porque es que llegó a tener todo el pan y no sabía qué hacer con eso. Porque eso no llena, porque no comprendía, no, hay una incomprensión. Entonces aparecen las preocupaciones, aparecen los miedos, aparecen los desánimos, aparecen las desviaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos desanimados en la construcción de sus vidas. ¿Por qué? Porque necesitan más que pan, necesitan un sentido, necesitan un propósito de sus vidas y la gente todavía sigue pensando en el pan. Y por eso es que usted los ve que trabajan, que comen, que se visten, pero sin ánimo, sin esfuerzo. Deje así, como viviendo al día, como yo le llamo. Mire que a mí me inquieta ver ahorita en la actualidad, estamos hablando año 2022, siglo XXI, la que se puso después de la pandemia, la moda del emprendimiento. Si hay algo maravilloso que desarrolló ese encierro, fue que gestó un acto creativo. Se desarrolló el acto creativo. Y nosotros vemos cómo tantas personas que comenzaron a emprender y se les ha motivado para que haya emprendimiento, y ya empezaron a hacer, y hay muchas labores, hay muchísimo en todas las partes, hay congresos, hay seminarios, en los centros comerciales está lleno de stands de emprendimiento. Yo le puedo asegurar que para muchos de estos hombres, de estas mujeres, que se llaman a sí mismos emprendedores, lo que están haciendo es incomprensible. O sea, no lo comprenden. No comprenden por qué lo están haciendo. ¿Por qué no lo comprenden? Porque lo están viendo simplemente como la necesidad de pan, la necesidad de conseguir
el pan, la necesidad de conseguir. No están muchos, no quiero decir que sean todos, muchos lo están haciendo única y exclusivamente con el ánimo de lo físico, no lo trascendental. No ir más allá, no, con esto yo puedo vivir. Y por eso es que usted va a ver que en un tiempo, en un corto tiempo, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, usted va a ver a muchos de estos jóvenes, de esta nueva generación, que están en el emprendimiento, que los puede ver ahorita con gozo, haciendo esto, haciendo lo otro, van a caer en el desánimo, van a caer en la confusión y van a caer en la pérdida del sentido o del propósito de su vida. ¿Por qué? Porque este acto creativo se está desarrollando en muchos única y exclusivamente en la necesidad básica de vivir, no en la necesidad que Dios quiere, que su voluntad quiere llevarnos a la parte trascendental. Entonces es fundamental comprender las razones de lo que se está haciendo, para qué se está haciendo, para así no perder el ánimo. Reitero, cuando usted comprende la razón por qué está haciendo lo que está haciendo, usted no se desanima, porque la tiene clara. Pero si usted está haciendo algo y no tiene una explicación lógica, fuera de la necesidad básica, es que esto lo estoy haciendo para vivir, para llevar el pan a la casa, fuera de eso va a caer más adelante en el desánimo. Por eso es muy importante y necesario realizar un cambio de actitud, un cambio. Yo sé que esta ha sido toda una explicación para poder entender la necesidad de la comprensión, pero la única forma, digo yo, es para comprender lo que nos está ocurriendo, es tener un cambio de actitud. Cuando cambiamos de actitud, nuestra vida recobra el ánimo. Y por eso nuestra actitud cambia cuando tú comprendes, primero, comprendes que tú significas mucho para Dios. Muchísimo para Dios. Escuche esa palabra. Tú significas. Para Dios tú tienes un gran significado. Tú eres importante para Dios. Y eso es lo que tenemos que sembrarnos en el corazón. Lo primero que tenemos que hacer, porque en la medida en que nosotros perdemos el ánimo, en la medida en que nosotros como que dejamos de comprender lo que nos está pasando, el mundo nos empieza a separar, nos empieza a aislar, vemos que ya no somos tan productivos como pensábamos que éramos, vemos que las circunstancias son tan adversas que no me dejan avanzar. Lo primero que tenemos que hacer es comprender que nosotros le significamos mucho a Dios, que somos muy importantes, que le importamos, que Él está interesado en ti, que Él se preocupa por ti. Mire que en Isaías, en el capítulo 49 de Isaías, dice que una madre nunca olvida a un niño. Nunca, nunca. Dios trata de comparar a la madre que nunca olvida a su hijo. Pero más sin embargo, como Dios sabe que el corazón del hombre podrá ser madre, podrá ser padre, pero los deja y lo vemos nosotros efectivamente, madres que atentan contra la integridad de sus hijos, el Señor dice, aún así, a pesar de que una madre se olvide de su hijo, yo, dice Dios, jamás me olvidaré de ti. Nunca me voy a olvidar de ti. Y eso es lo que Él quiere que comprendas, que tú comprendas que Dios te ama con todo su corazón. Con todo tu corazón. Y eso es lo que busca, que el que comprendas que nunca te ha olvidado. No te sientas solo. Cuando uno empieza a sentirse en este momento, decir, no, yo ya no sé, me abandona. Sí, te abandonó. Te abandonó Pedro, te abandonó Juan, te abandonó esto, te abandonó el otro. Pero Dios no te ha abandonado, porque eres muy importante para Él. Quizá para las personas que nosotros teníamos, que vivían rodeadas de uno, ya no somos tan importantes. Ya no somos tan significativos. Y si no somos significativos, pues se van, nos dejan. Pues Dios no. Para Dios nosotros somos muy significativos, somos muy importantes. Eso es sembrar en nuestro corazón. Lo segundo, tu actitud va a cambiar cuando comprendas que tú vales mucho, mucho, mucho para Dios. Acuérdese. Primero, significado. Segundo, valor. El significado es diferente al valor. Tú vales mucho. Si eres significativo para Dios, si Dios eso le significa, tiene un sentido, significado, porque tienes un gran valor. Tienes un gran valor. Aun cuando el mundo, las personas, las circunstancias dejen de valorarnos, el famoso utilitarismo, porque nosotros somos acogidos cuando somos útiles, y ahí sí nos valora el mundo, pero cuando nosotros ya dejamos de ser útiles para la empresa, útiles para el mundo, nos desechan. Dios hace todo lo contrario.
Él siempre ve en nosotros ese valor maravilloso. Eres un tesoro para Dios. Por eso es que te protege, porque los tesoros se protegen. Lo que tiene valor se protege, se guarda en cajas fuertes y nosotros estamos en el mismo corazón de Dios. Que los demás no te reconozcan que tú eres una mina de oro, no significa que tú vas a dejar de brillar. El Señor te hace brillar. El Señor utiliza momentos, circunstancias para mostrarle a otros lo que Dios está haciendo con ese tesoro valioso, lo guarda, lo protege y lo pone a brillar. El hecho de que otros no vean que nosotros estamos escalando, estamos subiendo una cima, eso no significa que nosotros vamos a dejar de subir, dejar de progresar, dejar de avanzar en nuestra vida, ¿no? El hecho de que el mundo no reconozca nuestra pasión, eso no significa que nosotros vamos a dejar de amar. Nosotros amamos, y si tenemos una pasión en el corazón, pues seguimos, porque todavía tenemos encendida la llama del amor. Dice la palabra de Dios en Romanos que nosotros valemos mucho y por eso, por ese valor que Dios nos ha dado, somos más que vencedores. Más que vencedores. No solo ya alcanzamos la victoria, sino más allá de la victoria, más que vencedores. Amén, iglesia. Lo tercero, tu actitud cambia cuando comprendes que Dios desea lo mejor para ti. Lo mejor. Como papá, ¿qué Él desea para sus hijos? Pues lo mejor. Habrán padres que no. Que a este le vaya mal en la vida y toda la cosa para que aprenda. No, Dios lo que más desea es lo mejor. No hay una cosa más gratificante que una vida feliz. Una vida feliz. Y Dios desea darte esa vida feliz. Y esa vida feliz no está en el tener. Esa vida feliz no está satisfaciendo las necesidades básicas. Está satisfaciendo las necesidades trascendentales. Pero Dios te quiere bendecir desde lo físico hasta lo trascendental. Pero la verdadera felicidad viene desde adentro hacia afuera. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene y dice, yo he venido por los pecadores, la mayor invitación o la mejor o la primera invitación, la única invitación es arrepiéntete, es de adentro hacia afuera. No, la religiosidad se expresa en el exterior. No, la espiritualidad se expresa en el interior. Es de adentro hacia afuera. Si yo cambio en mi interior, cambio en mi exterior. Entonces, la verdadera felicidad, esa vida feliz, gratificante, comienza a construirse en el corazón de cada uno. Por eso es necesario invertir los valores y ver nuestra vida no desde lo físico, no desde el pan. No, nuestra vida no la va a sostener el pan. Jesús se lo dijo muy claramente, no solo de pan vive el hombre. No solo, y se lo afirma y se lo dice al diablo, a Satanás, porque Satanás lo está tentando. ¿Para qué? Para que le dé más valor al pan, a lo físico, que al propósito de Dios en Cristo Jesús, de morir por nosotros. Y por eso él dice, no solo de pan, no, las cosas físicas son una bendición maravillosa, pero lo más importante es a donde Dios nos quiere llevar, a lo trascendental. Ese bienestar espiritual, ese bienestar, esa paz, esa calma, esa alegría, ese gozo que no lo entiende nadie, se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Y comienza uno a ver, gracias Señor si hoy tengo un café, gracias Señor si hoy tengo un chocolate, gracias a Dios Señor si yo tengo ahora un arroz con huevo, gracias Señor si hoy llega a mi mesa un pollo, una carne, etcétera, etcétera. Gracias Señor si yo tengo la posibilidad de salir a un parque a tomar un helado. Gracias Señor si solo puedo darme la vuelta en el barrio. Gracias Señor si me lleva a Europa. Absolutamente ese bienestar de agradecimiento, de gozo, pues se refleja en todo y nosotros vamos a ver esas bendiciones de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice, vengan a mí, beban de mí, cuando Él se muestra y se manifiesta como el agua viva. Si ustedes beben de mí, brotarán ríos de agua viva. ¿Y sabe cuáles son los ríos de agua viva? ¿Qué es el brotar ríos de agua viva? Es el gozo. Es el gozo. Va a brotar gozo, va a brotar alegría. Tú vas a ser un embajador del gozo, un embajador de la alegría. Cuando tú llegas a tu casa, a tu familia, en lugar de las amarguras, en lugar de las tristezas, en lugar de la soberbia, va a haber gozo, tu rostro se ilumina. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es tu felicidad y Él quiere que seas feliz en esta tierra y la felicidad eterna en el reino de los cielos con Él. Amén, iglesia. Lo cuarto,
Tu actitud cambia cuando tú comprendes que Dios quiere hacer algo por medio de ti. Se lo repito. Debemos comprender que Dios quiere hacer algo por medio de nosotros. Es decir, si para Él tenemos significado, si nosotros valemos, es porque definitivamente Él quiere hacer algo. Él quiere hacer algo. Todas las personas que tú tienes alrededor, todas las circunstancias, todo lo que tú tienes a tu alrededor va a ser impactado por medio de tu vida, porque Dios va a usarte para hacer algo. Ahora, ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo, porque nosotros lo vemos. Yo puedo causar un impacto negativo, ser el malo del paseo, pero también puedo ser el bueno, y por eso Dios desea que tú seas un instrumento de bendición para otros, que sea ese gozo, esa bendición, para que irradie donde tú vayas, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde tú seas altamente bendecido, siendo receptivo en la actitud, en el comportamiento de los demás, que te reciban a ti con ese agrado maravilloso y no que digan, uy, ahí viene, cierren las puertas y digan que no estoy. Váyase a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el Señor nos habla de esta bendición maravillosa en el versículo 13. Romanos 6:13. Escuche lo que dice la palabra de Dios. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien, sean ustedes un instrumento, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Un cambio grande, es que vengo de la muerte, y, resucité, y eso es un gozo, y eso es una alegría. Han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ese testimonio de impacto. Miren, yo estaba muerto. Usted recuerda, el domingo hablábamos sobre el hijo pródigo. Ese hijo pródigo estaba muerto, y cuando regresa, ilumina, irradia. Se convierte en un instrumento de alegría y de gozo en la casa de su Padre. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos instrumentos para causar la alegría en nuestros hogares, en nuestras familias. Y por último, tu actitud cambia cuando comprendes que fuiste creado para adorar a Dios. Hace algunas semanas, en Iglesia en Casa, veíamos una palabra que le llamamos la adoración verdadera, el verdadero adorador. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, con un solo propósito, adorarlo. Somos la especial creación de Dios. Existimos para darle la gloria a Dios en todo momento y en todas circunstancias. Si usted recuerda, todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para agradar al Señor, para adorar al Señor. Tú caminas, y ese caminar, ese salir a hacer ejercicio, ese conversar en el parque con alguien, el sacar a pasear el perrito, el montarse en una bicicleta, el ir a un cine, el compartir con tu familia, el compartir con tus amigos, el disfrutar de una visita a los almacenes, absolutamente todo eso lo hacemos para la gloria de Dios. Somos esas criaturas especiales que llevamos el mensaje, donde nosotros vayamos, el mensaje de lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestra vida. Es posible que en este momento tú no te sientas tan especial. Es posible que en este momento digas, no, pero ¿yo qué voy a hacer? Pero es que Dios no me va a usar, yo no soy ese instrumento. Lo que pasa es que Dios no está mirando lo que tú eres en este momento, sino lo que vas a llegar a ser. Él siempre piensa en futuro. Dios no piensa en pasado, en presente. Él siempre está pensando en el futuro. Y Él mira, cuando nos dice en la palabra de Dios, que ese acto perfeccionador lo va a alcanzar. La obra que empezó en Cristo Jesús la va a terminar. Él ya está viendo en nosotros esa obra terminada. Por eso,
Un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, es aquel que todos sus actos, absolutamente todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que piensa, lo hace para la gloria de Dios. Cuando nosotros lo comprendemos, entonces vamos a sentir el gozo. Y sentimos el gozo de lo que yo estoy haciendo. Yo puedo estar cocinando, entonces ya no estoy con amargura. Es que solo cocinando, yo aquí, solo aquí encerrado, yo ya no tengo nada que hacer. Me la paso todos los días aquí sentado, viendo televisión, haciendo nada. Pero cuando nosotros empezamos a comprender que todo lo estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo es un acto de adoración, comenzamos a buscarle y a encontrar el sentido. Y Él nos va a poner a hacer esas cosas. Él nos va a decir, hay que salir, hay que hablar, hay que hacer lo otro. Así que no pierdas el ánimo. Dios aún no ha terminado contigo, Dios sigue construyendo y Dios sigue haciendo las cosas. Recuerda, Jesús es nuestro máximo ejemplo, nuestro maestro. Debemos depositar en Él todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Él lo dice muy claramente, vengan a mí todos los que estén cansados, vengan a mí los que estén enfermos, vengan a mí los que estén agobiados y yo les voy a dar descanso, yo les voy a dar un sentido, un propósito. Van a comprender cuál es el propósito de sus vidas. Y recuerde, para terminar, que Dios está haciendo en ti un roble. Dios en cada uno de nosotros lo que está formando es un roble y no una calabaza. Una calabaza se hace en 80 días. 3 meses a lo sumo, esa mata de calabaza que tenemos por allí se hace. Y ahí tiene el fruto. Un roble toma 80 años. Por eso necesitamos perseverar, mantenernos firmes y siempre considerando que la obra que Dios está haciendo en nosotros es la obra que Él anhela, que Él desea. Cuando nosotros comprendemos esa realidad, entendemos que todo por lo que nosotros pasamos, Dios tiene el control. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este mensaje de tu palabra, Señor, el cual nosotros lo recibimos en el corazón. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu, tú nos haces pensar, reflexionar y actuar para poder comprender, Señor, todo lo que nos ocurre alrededor. Las cosas buenas y las cosas malas, las cosas alegres y las cosas tristes. Todo tiene un propósito tuyo. Por eso te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos muestres ese propósito para poder nosotros llevarlo a feliz término y así sentir en nuestro corazón el gozo que trasciende todo entendimiento y ver y entender y comprender que te estamos no solo siguiendo en espíritu y en verdad, sino con la bendita esperanza de estar en la eternidad contigo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos con el poder de Dios el próximo domingo en la iglesia. Hasta pronto. Chao.